Ok, bienvenidos a la cuarta lección de este curso llamado La obra del Salvador. Estamos estudiando específicamente lo que Jesús hizo y lo que sufrió en la última semana de su vida. Las primeras dos historias se trataban de eventos, acontecimientos dentro de su ministerio. Entonces no estaban en la última semana, en la Semana Santa, pero ahora estamos llegando al Viernes Santo, también la Pascua de la Resurrección, el domingo, ese domingo muy bendecido e importante para nosotros. Y hoy nos toca otra historia, de hecho, un día antes de su muerte. La primera cena del Señor. Y de hecho leímos dos secciones de la Biblia acerca de ese evento. Entonces vamos a empezar con una oración. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más, en gratitud por tu amor para mí. Amén. Amén. Ok. Ustedes tenían la pregunta, la pregunta de repaso que puse en el grupo de WhatsApp. De hecho, no estudiamos esta parte en la tarea, pero salió y ocurrió inmediatamente antes de los acontecimientos en la historia que nos toca hoy. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Explican por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Nosotros usualmente no lavamos los pies a nadie. ¿Por qué tenían esa costumbre o qué fueron las expectativas de las personas en ese entonces? ¿Quiénes usualmente lavaban los pies a los demás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan, Zoilo? ¿Entiende la pregunta? Sí entiendo. Jesús le lavaba los pies a los discípulos, pero ellos no sabían por qué les lavaban. Ah, Era porque Jesús, para que sean los discípulos humildes, era para dar un ejemplo, para después lo que iba a venir. ok, muy bien. ¿Alguien más quiere explicar un poco acerca de esa costumbre de lavar los pies a las personas? Mario, ¿qué dice usted? ¿Quiere aportar algo? Sí, sí, lo mismo que el compañero. Bueno, un poco estaba investigando, dice, por la trayectoria de los discípulos también, dice, por las tierras polvorientas que ellos caminaban. También los pies tenían que estar sucios, pero más siendo Señor, o sea, él demostró el primero, Ok, siendo Dios mismo, ¿no? O sea, dio un ejemplo grande de humildad para que ellos también hagan con los demás lo mismo. ok. Muy bien, gracias Mario. Entonces, en ese entonces, en su cultura, los anfitriones usualmente tenían un sirviente para lavarles los pies, porque si había algunos visitantes o alguien iba a visitarle a usted en su casa,
estaban caminando por las calles y los caminos y no tenían asfalto y la mayoría de las calles eran de polvo. Entonces, con sandalias y todo, uno llegue a su destino con pies muy, muy sucios. Entonces, usualmente, si uno llega a una fiesta, tenían un sirviente para lavarles los pies. Y de hecho, no fue un trabajo muy envidiable. Usualmente fue un sirviente muy humilde, de bajo rango, quienes lavaban los pies a los visitantes a una casa. Entonces, los discípulos y Jesús querían celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, como ustedes leyeron, ellos buscaban un lugar y hallaron un aposento en el segundo piso o en un piso alto de una casa. Y ellos estaban ahí y aparentemente había agua. Había un tacho o algún tipo de vasija con agua, pero no había sirviente. Y nadie se encargó de lavarles los pies a los demás. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús los amó hasta el fin. Y vamos a ver todo el amor de Dios, de Jesús, a través de la noche del Viernes Santo, a través del día del Viernes Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Vamos a ver el cumplimiento de muchas profecías del amor de Dios, quien iba a venir a salvarnos, y vemos el cumplimiento de eso en la muerte y la resurrección, pero inclusive en los detalles pequeños, lavando los pies a sus discípulos. Vemos, como dice el texto, como dice la Biblia, los amó hasta el fin. Y viendo eso, nosotros queremos seguirle a Jesús en su ejemplo de gratitud. Reconocemos que Cristo hizo todo por nosotros en esa semana. Y ahora queremos, es un deseo que Dios plantea en nuestro corazón. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Puedo? Adelante, Mario. Y hoy en día, que se haga esto de lavar los pies, ¿cómo sería o ya no? Pues no tenemos la costumbre de lavar los pies a los demás. No andamos con sandalias en las calles. No entramos en casas con pies muy sucios. Entonces, y tampoco vemos en libros como Hechos un ejemplo. No dice, los discípulos lavaban los pies a los demás. No, eso fue un ejemplo de humillarse y hacer lo necesario para servir a alguien. Entonces, eso es lo que queremos imitar. No tenemos que lavar los pies, pero sí queremos humillarnos y servir a los demás. Aún si sea un trabajo muy no enviable. No queremos hacerlo, nadie quiere hacer eso. Pero nosotros, motivados por el amor de Dios hacia nosotros, queremos hacerlo. ¿Eso tiene sentido, Mario? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces ustedes estudiaron 2 secciones bíblicas para esta lección. Mateo 26, 17 a 29 y también Juan 13, 31 y hasta 30 a 14, versículo 7.
Vamos a ir a las preguntas. No vamos a leer el texto en este momento porque ya estudiaron eso y queremos suficiente tiempo para contestar las preguntas y conversar los temas. Entonces, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Tengo Jesús, los discípulos. Sí. Jesús, los discípulos y de hecho vemos algunos nombres de los discípulos. Algunos son mencionados por nombre. ¿Quiénes fueron ellos? A Judas, Pedro. Judas, Simón Pedro. Muy bien. Y de hecho hay una persona más quien hacía algunas preguntas en Juan 14. ¿Quién hizo una pregunta en la primera parte de Juan 14? Tomás. Sí, Tomás. Y más adelante Felipe, pero eso no fue dentro de la sección bíblica. Muy bien. Y tenemos una persona sin nombre. Por lo menos nosotros no tenemos un nombre. ¿Dónde comieron la fiesta de la Pascua? El dueño de la casa no tiene nombre. Sí, entonces tenemos al propietario de la casa. En Mateo vemos una historia muy corta acerca de cómo encontraron la casa. Pero en Lucas vemos toda la historia. Entonces Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que preparemos la casa, la Pascua? Y Jesús le dijo, ok, vayan allí a la ciudad, y es una ciudad grande con muchas personas, muchos visitantes, y ustedes van a ver a un hombre con una jarra de agua, cargando una jarra de agua. Entonces, síguenle, y cuando entra en una casa, pregúntale o díganle, el maestro quiere usar su aposento para su fiesta de la Pascua. Y él va a mostrarles el aposento, la sala que está en el segundo piso o en un piso alto, y va a estar completamente preparada. Y salió así, un milagro. Pero sí, el propietario de la casa, no tenemos su nombre. Y de hecho no habla en Mateo. Una pregunta hasta aquí. Si no, seguimos. Por supuesto, Dios Padre. Vemos a Jesús y Dios Padre aquí. También el Espíritu Santo entra en algunas de las conversaciones. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los panes, la taza, El lavado de los pies. La mesa. El lavado de los pies. Sí, entonces, antes vimos que Jesús lavaba los pies a los discípulos, entonces él usaba una toalla. Pero la comida de la Pascua, ellos estaban allí en la cena de la Pascua, entonces comían. Escuché
la respuesta de pan. Entonces, había pan. El plato. ¿Dónde entra Vino. el plato en la historia? ¿O cómo entra? Plato es la mesa también. Sí, tenemos la mesa. ¿Qué tiene que ver el plato con Judas? Con Judas. El que metiera la mano, ese lo iba a traicionar al Señor. Sí, Que metiera el plato para comer. sí. Usualmente la cena de la Pascua era un tiempo muy alegre para los discípulos y para los judíos, pero Jesús dijo algunas palabras muy tristes. Él dijo, uno de ustedes me va Me a va a entregar. traicionar. Y eso fue la señal. Entonces, usualmente comían pan y querían usar un poco de aceite de olivo para comer su pan. Entonces, usualmente tenían un plato lleno de aceite y ellos están allí con su pan y ponen su pan en el plato de aceite. Entonces, después los comían. Y Judas y Jesús metieron la mano en el mismo plato a la vez. Y eso fue una señal, pero los discípulos, por lo menos los demás discípulos, no reconocieron la señal, no entendían lo que está pasando. También tenemos la copa, el vino. Y el gallo. Jesús menciona un gallo. ¿Cómo entra en la historia más adelante el gallo? Que Pedro le iba a negar 3 veces Sí. antes que cante el gallo. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? El Jueves Santo. El Jueves Santo, sí. Eso es ¿cuándo? Pero ¿dónde? ¿O fue la pregunta fue ¿dónde ocurrió la historia? Ya puse en Jerusalén, pero queremos ser más específicos en nuestras respuestas. En el aposento alto, pero ¿dónde está ubicado? Sí, en un aposento alto. ¿Qué es un aposento? ¿Qué es un aposento? Si su nieto o su hijo le preguntara. Salón de una segunda planta, algo así. Ok, entonces es una sala en su segunda planta, en un segundo piso. Muy bien. Y al final de nuestra historia, ellos salieron a ir al jardín de Getsemaní. Y ahí termina la historia para hoy. Entonces, en Jerusalén, en la capital de Israel, en un aposento alto, y después salieron a orar y pasar tiempo en el jardín de Getsemaní. Una pregunta hasta aquí. Un comentario, quizá que aplica viendo la traición de Judas, tomar la Santa Cena sin arrepentimiento es para condenación. Pues en el otro evangelio de Lucas vemos que Judas sale antes de tomar
la Santa Cena. Entonces, él no estaba presente. No está muy claro en Mateo, pero en otros evangelios como Lucas, está claro que había salido antes. Ujú. ¿Eso tiene sentido, Luz? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, entonces Está en lo correcto. Judas no estaba allí para Ujú. la Santa Cena. Él De estaba hecho, ahí en el principio, pero cuando Jesús instituyó la Santa Cena, él no estaba. de hecho, cuando Jesús les dijo a los discípulos, disculpa, no puedo hablar. No, escuchamos a Luis. Sí, le escuchamos. De hecho, Jesús Sí. cuando les mencionó a los discípulos que el que meta la mano en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Ujú, Inmediatamente Judas se levanta, porque ujú, sabe que es con él, y se retira. ujú, Y es cuando planea entregarlo. ujú, ujú. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Como dice la hermana Luz María, que fue un jueves santo. Sí, en la Semana Santa, la última semana antes de morirse, el Jueves Santo, y durante la fiesta de los panes sin levadura. Correcto. La fiesta de los panes sin levadura fue el comienzo de la Pascua. Lamentablemente, es así. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que vemos o cuáles son los problemas que vemos en el texto? Bueno, Cristo va a ser entregado. Cristo va a morir. Okay, A Cristo lo van a meter, van por él. Una tumba de gente va hacia él y sí. Judas lo va a entregar. Judas lo va a entregar y, y ahí comienza su odisea. Ujú, ujú. Sí, entonces uno de los discípulos va a ser traidor. Entonces vemos a Judas y pues él se cae ante la tentación del diablo. Ujú. ¿Qué más vemos? Le cortan la oreja también al otro que... Sí, todavía ustedes están adelantando un poco. Todavía Sí. estamos en el aposento alto. Pero, Confusión entre ellos porque no sabían cuál, o sea, Hay uno muy especial, pastor, y me gustaría aclararlo. ujú, Jesucristo está cumpliendo la voluntad del Señor, de su Padre, primeramente, ujú. ¿verdad? Sí. Su Ujú. sacrificio tiene que cumplirse. Sí. Y ya. Y eso es lo vital, eso es lo esencial de toda esta historia. Ujú. Él tiene que cumplir. Sí. Aún así, tiene miedo, tiene temor. Es más, él sube al monte a orar, tiene miedo. Se le aparece un ángel, Ujú, más, sin embargo, él sigue orando. ujú. Su sudor de su frente eran como gotas de sangre. Imagínate cómo era eso. Sí, Eh, sí. Pero usted está en el jardín de Getsemaní. sí, yo sé que me estoy adelantando, correcto. Ujú, Disculpe, yo sé. ujú. Bueno, hay una traición, hay un Sí. traidor. Y, y van por él y lo van a entregar y él va a ser enjuiciado. Ujú. Creo que todavía, o sí me estoy saliendo también de la... Sí, vamos a ver en las historias siguientes sus juicios ante los judíos y ante Pilato. Ujú. Sí, lo Déjame que meter un vemos, poquito más. lo que vemos en Juan 13 y 14 es que Jesús los va a dejar a los discípulos. Sí, Él anuncia la noticia, yo no voy a seguir con ustedes físicamente, los voy a dejar a ustedes.
Entonces, eso es un problema, causa agitación en los almas de los discípulos. Ellos están un poco preocupados, no entienden lo que va a pasar. A Jesús les había enseñado: yo voy a ir a Jerusalén, yo voy a sufrir allí y ellos me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar nuevamente. Entonces, pero ellos no entendían eso. Todavía estaban tratando de comprender. Claro. ¿Cuáles son los eventos en esta historia? Entonces, ¿alguien quiere contar una porción de la historia? Completa de Juan o Sí, Mateo. de Juan o Mateo, o si quieren mezclar las historias en una sola. Ya va, yo tengo algo por aquí. Ok, Sí, me gustaría el de Mateo. ok, Uno de los 12 que, resumido, el cuento, resumido. Uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, le propuso a los jefes de los sacerdotes: ¿cuánto me dan para yo y les entrego a Jesús? Él les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas a este señor. 30 monedas de plata. Y que entonces Judas buscaba una oportunidad, tenía que buscar una oportunidad para entregarlo. El día de las fiestas, de los panes sin levadura, acuérdense, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres comer? Hagamos los preparativos para que comas. Él respondió que fueran a la casa del cierto hombre y le dijera: maestro, dice, mi tiempo está cerca, dígale a ese señor que mi tiempo está cerca, que yo voy a celebrar mi Pascua en tu casa con mi gente, con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, pues, y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado en la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno a uno se comenzaron a preguntarse: ¿acaso seré yo? No, yo no fui. Bueno, el que mete la mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Yo creo que está aquí, pastor. ajá, muy bien, Es muy largo. excelente. Gracias por contarnos la historia en sus propias palabras. ¿Alguien quiere contarnos un poco acerca de la historia que encontramos en Juan? Yo leí Juan. Pues, Zoilo, primero le damos la palabra a Zoilo o alguien más. Yo sé que usted puede hacerlo. Bien, en Juan también vemos sobre el nuevo mandamiento que Jesús les dejaba a los discípulos. Ok. ¿Y cuál fue el nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo que os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ajá, ajá. También, Entonces, él y también recalca. vemos que Tomás también le pregunta al Señor que a dónde iba, entonces el camino. Entonces Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mi Padre sino por mí. Le respondió. Sí, muy bien, gracias. Entonces, cuando Jesús anunció la noticia que iba a irse, después de las preguntas y las preocupaciones, Jesús dice: pues yo voy a ir al cielo para prepararles algunas viviendas y también voy a regresar para llevarlos a ustedes a mi casa en el cielo. Y también yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida que pueden tener. Muy bien. Ahora seguimos. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos?
Bueno, Entonces, pastor, sí, todo se cumple. sí, sí, pues adelante Luis, ¿cómo se resolvió el primer problema que mencionamos? Que fue, ¿qué fue la primera? La primera fue que se cumplió la profecía de que el Mesías tenía que sufrir, tenía que Ok, ser traicionado, ok. tenía que pasar por una serie de dolores, Sí, entonces tentaciones. Jesús llamó a Judas a arrepentimiento, pero Judas no quiso. Salió y cumplió con su trato de traición. Entonces, pero Dios, como siempre hace, ah, hizo que ese pecado de Judas sirviera para el bien de todo el mundo. Dios usa todas las cosas malas en el mundo para su bien y para el bien de su iglesia. Eso incluye también el pecado de Judas. Y el En segundo, ese caso, me gustaría que me explicara. La traición, el pecado de Judas, beneficia al mundo ujú, porque Judas fue tomado por Dios para que se cumpliera la historia. ¿Es correcto? ¿Es lo que me quiere decir? pues la traición de Judas fue predicho en el Antiguo Testamento, Sí, pero sí. eso no quiere decir que Jesús no podía llamarle al arrepentimiento. No significa que no podía amarlo, pero Dios en el pasado vio lo que iba a suceder y ah, él podía ver el futuro y él vio la traición de Judas. Ujú. Hermano, una pregunta. Sí, Si es que no era, como se llama, no le daba la traición, entonces no hubiese, como se llama, la profecía no se hubiese cumplido. Mm, Porque si es que, si nadie le traicionaba, entonces la profecía que Isaías, que él profetizó todo esto, entonces ya no se hubiese cumplido. Desde pues el Antiguo Testamento viene hablando de estas profecías. sí, Dios vio en el pasado lo que iba a pasar en el futuro. Ujú, Sí, sí. ujú. Entiendo. Yo te puedo explicar un poquito. Usted sabe que nosotros vemos los corazones de las demás personas. Cristo observó el corazón de Judas y dijo, este es el hombre que me va a traicionar. Y Dios lo escogió para que él sea. Porque Pues, sabía, porque sabía los sentimientos de su corazón. sí, queremos que, obviamente que queremos tener mucho cuidado con la manera en que hablamos. Entonces, Sí, sí. Dios no escogió a Judas para que traicionara a A Jesús. Jesús. Ok. No, eso fue la culpa de Judas. Entonces, no es que Dios hizo que Judas fuera un traidor. No, no. Judas, por su propia libertad, Sí. hizo que él se convierte en traidor. Traidor. Ujú. Ahora, si no es Judas, es otro pastor. Dígalo. ¿Sí o no? Sí, imagino que sí. Tendría que Porque si no, cumplirse la como dice mi profecía. hermano Zoilo, no se iba a cumplir. Había Pues, que haber alguien que lo traicionara. sí, sí. Bueno, Y Dios no se equivoca en es su correcto. vista del futuro. Entonces, lo que él vio y lo que él sabía, obviamente pasó, porque él no se equivoca en su vista del futuro. Sí, obviamente. Ya Ujú, Dios sabía que definitivamente era Judas que iba a... Sí, señor. ujú, ujú. Muy bien. Y, Revelaciones. y el Me encanta segundo, la palabra, me gusta la palabra revelaciones. Esa palabra me encanta. ajá. Sí. Vi que José levantó su mano. Ah, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Este, hermano.
Bueno, sí, bueno, yo hago un comentario. La noche que Jesús iba la noche anterior, ya que Jesús iba a ser arrestado, acordémonos que Pedro fue y lo buscó ahí acostados y le dijo, Señor, Señor, si tú puedes evitar esto, tú puedes evitarlo, evítalo. Entonces Jesús le dijo, el diablo está hablando a través de ti, aléjate. Entonces, porque se tiene que cumplir lo que está escrito. Correcto. Dios, si hubiera querido, pues con su poder, pero no, ya estaba trazado la muerte pues de Jesús, porque él así lo quiso por amor al mundo. Ujú. Acordémonos que lo hizo por amor para el perdón, para salvarnos. Sí, sí. Es- Muy bien. Ok, vamos a la pregunta. Las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, en una oración, en dos oraciones. ¿De qué se trata? En total, en síntesis, es la traición de Jesús. Ok. El comienzo de la En traición sí, de Jesús. Ujú, ujú. se va a cumplir la traición. Sí, porque la Ah, Santa Cena no es tan central en este texto, sino es la traición de Judas hacia Jesús. ok. Se cumple. Yo tengo una frase aquí para ustedes. No es la única que describe esta historia, pero es una. Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y sangre, que al mismo tiempo eran el pan y el vino para el perdón de sus pecados, y prometió que algún día ellos estarían con él en los cielos. Es una descripción. ¿Qué pecado o cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? La maldad que existe en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿Ok? ¿Qué tipo de maldad? la maldad, el pecado, la traición. Sí, entonces somos De tentados, humildad. somos tentados a negar a Jesús. Sí. ¿Qué más? ¿Qué amaba Ah, no. Judas más que a La Dios? falta de humildad. Una falta de humildad. ¿Sí? El, Judas lo que quería, le el gustaba eran dinero. las cosas materiales, Sí, el dinero, el valor, todo lo que era el poder del dinero, eso todo. Entonces nosotros también sufrimos de las tentaciones de amar a alguien o algo más que a Dios. Claro, Confesamos esos pecados. había ambición en Judas y eso existe en las personas naturales, ¿no? Que a veces por el dinero nos afanamos a trabajar día y noche. Hay personas que se afanan solamente para poder tener dinero y eso hace que se olviden de amar a Dios, de buscar a Dios, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Bien explicado. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En el perdón. Él perdona a Judas. Sí, entonces él llamó a Judas advirtiéndoles a todos los discípulos, de hecho. Entonces, aunque él iba a sufrir mucho, iba a experimentar muchos dolores,
Él todavía estaba pensando en sus discípulos. Ujú. ¿Qué más? Pues, En que pues él tenía que irse, en que él tenía que irse para, prepararles a ellos en el cielo unos Ah, aposentos, ¿verdad? ujú. Sí, De entonces manera- también tenemos las palabras muy alentadoras de Jesús acerca de lo que iba a ser en el cielo. Iba a prepararnos de manera- un hogar. ¿Qué más? Ese es un acto de amor, es un acto de amor. Sí. Ujú. ¿Dónde más vemos el amor de Dios? El, ok, todavía no está crucificado, todavía no, estamos aquí en Hexemaní. La verdad que no. Pues, ¿qué instituyó Jesús en la Santa? La Santa Cena, Sí, la Santa Cena. Y en la Santa Cena recibimos el perdón. A Dios nos ofrece el perdón de los pecados y lo el pone perdón. en las Sí, sí, lenguas. Ujú, ujú. Sí, y nosotros todavía celebramos la Santa Cena y cada vez que celebramos la Santa Cena recibimos el perdón, ah, perdón. y también recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Ujú. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? que si nos sirvamos a los unos a los otros, Ok, que sí. nos queramos, que nos amamos, que nos amemos los Ujú, unos a los otros, ujú. y nos amó, que Sí. nos sirvamos unos a otros como igual él nos sirvió en el lavamiento de los pies, él fue un siervo para ellos. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Sírvense unos a los otros, quiérense, Ujú. ámense. Sí, Que eso sea ejemplo para ustedes. nosotros podemos ser Cristos pequeños en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Ujú. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? En una fiesta, en una reunión, en un evento especial, por ejemplo, cuando alguien le invita a celebrar una comida, bueno, ya sea por algún año o algo. Entonces, Sí. en medio de esa reunión nosotros podemos compartir con muchas personas que llegan, ¿no? Sobre todo cuando son amigos o familiares que sí pueden escuchar el mensaje. Sí, usted puede usar una conexión, una referencia a la comida que ustedes van a comer. Las fiestas, las comidas, los banquetes son muy, muy importantes. Nos reunimos en familia, en amigos, en compañeros. Pues yo quiero compartirles un mensaje acerca de otra reunión, otra fiesta de personas. Sí, Muy es bien. verdad. También durante la Semana Santa, si alguien está preguntándole, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Es la Semana Santa. O pues también la Santa Cena. Usted puede empezar con las historias de la Semana Santa. Ujú. Muy bien. Vamos a pasar un poco de tiempo conversando acerca de la Cena del Señor, la Santa Comunión. Tiene algunos nombres. También se llama la Eucaristía, acción de La gracias. Eucaristía. Ujú, ujú. Up. ¿Dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Pues tenemos algunos lugares.
Mateo, Marcos, Lucas nos cuentan acerca de la Santa Cena y la institución de la Santa Cena por Jesús. También Pablo nos cuenta acerca de la Santa Cena en la primera de Corintios, porque la congregación en Corintio tenía Primera algunos Corintios problemas acerca de, 23, de 26. la Santa Cena. Ujú. No, y que también era el segundo sacramento. Sí, sí. Ujú. ¿Cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? ¿Cuál es En la la conexión? Pascua se sacrificó. En la Pascua se sacrificó un cordero, por su sangre libró a la familia de los hebreos. Y ahora Cristo dice, yo soy el cordero y por mi sangre es el nuevo pacto. Ujú, Amén. ujú, ujú. Muy bien, entonces Jesús es nuestro Cordero Pascual. Correcto. Sí, el Cordero en las Pascuas en el Antiguo Testamento señalaba a nuestro Cordero Jesús. También la preciosa sangre de Jesús como de un Cordero sin mancha. El Cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin huesos rotos. Ujú. La sangre del Cordero nos liberó de la esclavitud. Jesús nos liberó de la esclavitud del Sí, ahí pecado. está el cuerpo y la sangre. Ahí Ujú. está. ¿Y qué vemos o qué experimentamos en la Santa Cena? Pues vemos palabras como esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre del pacto. Oh, entonces el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la Santa Cena, aunque no podemos percibirlos, no podemos sacar nuestros microscopios y verlos, pero están presentes porque Jesús dice que están presentes. Y también tenemos el pan, ese pan que partimos, y el fruto de la vid, que es una frase para vino. Había vino. Entonces tenemos 4 elementos presentes en la Santa Cena. Ahora bien, desafortunadamente, algunas iglesias tratan de usar su razón y decir, no entiendo cómo pueden estar presentes, entonces solamente representan. El pan representa meramente el cuerpo. El fruto de la vida, el vino, Cuerpo de Cristo. representa la sangre, pero la sangre no está ahí. El cuerpo no está ahí. Nosotros solamente participamos espiritualmente con el cuerpo y la sangre, pero no están ahí. Pero Jesús dice, no, están ahí, están ahí. Otras iglesias dicen, ¿Le hago una pregunta? pues, un momento, otras iglesias dicen, pues el cuerpo está ahí y la sangre está ahí, pero el pan y el vino no están ahí porque el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, aunque tienen la forma y tienen el sabor de vino y pan. Realmente no están ahí, pero la Biblia no dice eso tampoco. Dice cuerpo, sangre, pan y vino. Ahora, Luis, ¿quiere preguntar? ¿Aló? Sí, pregunta. Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí. No, sí, se cae mucho. Yo siempre he oído, escuchado la diferencia entre lo que piensa el católico con el cristiano, el luterano. Ok. Dios dice, Cristo dijo, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, toman y coman, porque esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, para que van a ser entregadas por ustedes y para el que sirve para el perdón de los pecados. O sea, la entrega, la traición. Muy bien. Ujú. ¿Dónde es que la diferencia entre
cuando dicen que ellos se están comiendo el cuerpo. Cristo, de verdad, que usted mismo me explicara esta diferencia. Sí. ¿Aló? Pues repita otra vez porque no entendí la pregunta. El cristiano luterano, que es el que practica de verdad la Santa Escritura, dicen que Cristo, cuando habló y partió el pan y entregó el vino, Ujú. que les dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Sí, sí. tómela y beban. Ujú. Esto va a ser derramado, entregado por ustedes y sirve también para el perdón de los pecados. Okay. Mm. El católico, ¿qué piensa? Se está comiendo a Cristo vivo. Pues ellos ¿Entendió? no creen. Cuando ellos dicen, cuando en su Eucaristía, ajá, correcto. Ellos no creen que durante la Santa Cena existen el pan y el vino. No están ahí. Cuando ellos tocan la campana, eso significa que se convierten en cuerpo y sangre completamente. Y no hay pan y no hay vino. Es lo que dicen. Pero también las iglesias reformadas dicen que Pero ¿qué se está comiendo entonces? Primero, Luz. sí, también las iglesias reformadas dicen que vino no es vino, que debe ser un jugo. Y Sí, que sí. aquí no está presente ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Por eso toman la Santa Cena una vez al mes, una vez cada cierto tiempo. Pero realmente no están valorando lo que es la presencia, lo que Cristo dice, esto es. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Sí, muchas Escuché, iglesias está cortísima, se entrecorta. Ujú. Ok. Puntos clave. Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de pecados. Entonces es para nosotros porque somos pecadores. Diariamente pecamos mucho y solo merecemos el castigo. Entonces, la Santa Cena es para pecadores arrepentidos. No es algo que nosotros hacemos para con Dios. Algunas personas piensan, yo hago un pacto con Dios en la Santa Cena. Yo voy a hacer eso. Son mis promesas. No. Lo que encontramos en la Santa Cena son las promesas de Dios que nos ofrecen el perdón de los pecados. Creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena y también creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también al mismo tiempo. No podemos entenderlo con nuestras mentes y como les dije, no podemos examinar el pan y el vino y ver células de cuerpo y sangre. No es así. Están presentes milagrosamente. También la Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todos. Entonces no es que estamos sacrificando a Jesús en una manera sin sangre cada vez que celebramos la Santa Cena. No, no es un sacrificio. La Santa Cena no es una mera representación. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y queremos tomar las palabras de Jesús tal como cual. Y en la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Entonces celebramos la conexión que tenemos con Dios
a través de los méritos de Jesús. Y también celebramos la conexión que tenemos con las personas con quienes celebramos la Santa Cena. Entonces, estamos confesando, creemos la misma cosa, somos un mismo cuerpo. Muy bien, ¿una pregunta hasta aquí? Sí. No, y cuando nos reunimos todos y gozamos de esa Santa Cena en comunión con nuestros hermanos, estamos agrupando, generalizando la fe total de la iglesia. Okay. Otra pregunta. Zuelo, Mario, Ricardo, José, Luz, Wilson. Otra pregunta. Si no, vamos a ir a la tarea. Entonces voy a colocar en el grupo de WhatsApp el video para la lección 5. También yo quiero que lean Lucas 22, 39 a 62 en sus Biblias. Y también voy a colocar una pregunta más en el grupo de WhatsApp. ¿Una pregunta? Si Sí. no, ok, No, está bien. muy La bien. esperamos para... Sí. Vamos a concluir con una oración. A Dios, Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús, quien nos salvó, mostró su amor hasta el fin. Y vemos sus pasos aquí en el Jueves Santo. Y son pasos perfectos. Gracias por el amor que nos ofreces en la Santa Cena. Perdónanos por los tiempos en los que no hemos apreciado lo que ofreces en la Santa Cena. El perdón de los pecados es el regalo más grande que podemos recibir. Gracias por las palabras amables y amorosas de Jesús, quien, aunque estaba yendo a su muerte, todavía estaba pensando en los suyos. Ayúdanos a amar a otras personas y servirles de un corazón lleno de gratitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.